Un intercambio acalorado en el Parlamento español, donde el diputado Alberto Núñez Feijóo cuestiona al presidente Pedro Sánchez sobre sus relaciones con Víctor de Aldama, un individuo actualmente en prisión. Feijóo acusa a Sánchez de encubrir la corrupción y de actuar con hipocresía, señalando que su gobierno ha tenido tres enfoques: actuar con contundencia, colaborar con la justicia y trabajar hacia una España más próspera y unida. Sánchez responde defendiendo su gobierno, destacando que ha actuado de manera transparente y ha colaborado con las fuerzas de seguridad, contrastando su comportamiento con el de gobiernos anteriores del Partido Popular, que, según él, obstaculizaban la justicia. Durante el debate, también se mencionan varios escándalos de corrupción asociados con el Partido Popular, defendiendo la postura de que la corrupción es sistémica en ese partido. Las diputadas y diputados de ambos lados se acusan mutuamente de corrupción, manipulaciones y falta de propuestas concretas. En medio de un ambiente tenso, se discuten temas como los impuestos, el manejo del dinero público y las acciones de corrupción en ambos partidos. El debate pone de relieve las profundas divisiones políticas y las acusaciones mutuas sobre la corrupción en la política española. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señoría, usted está con esto de que si estoy tapando... No me hable usted de tapar, señoría. No me hable usted de tapar. ¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto. Pero iguales ante los casos de corrupción, en absoluto. En absoluto, señoría. Este gobierno, como cualquier gobierno democrático, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron España, ha hecho tres cosas. La primera, actuar con contundencia hace 8 meses, 5 días después de conocerse las informaciones en los medios de comunicación. De lo que hacían ustedes, que creaban policías patrióticas precisamente para obstaculizar la labor de la justicia. Y finalmente, señoría, además de actuar, colaborar, gobernar. El compromiso de este gobierno es que en el año 2027 haya una España más próspera y más unida que cuando ustedes estaban gobernando en el año 2017. Y por mucho ruido, y por mucha hipérbole, y por mucho insulto que ustedes viertan, no me van a sacar de ese carril. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo. Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la justicia es ponerle 2 querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delsi, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor 1, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Antes de que me insulte, le adelanto que no va a sorprender a nadie. Tiene usted 4 causas judiciales, 15 delitos investigados, 11 ministerios implicados, la tercera autoridad del Estado, su partido, su gobierno, su familia y usted al tanto de todo. Olvídese, no le confundan los aplausos de su grupo, también le aplaudían al señor Ábalos. Al margen de lo que la justicia determine, usted ya tiene su sentencia política. ¿Sabe qué pone? Vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla.
Ya no es heroica su resistencia y su dimisión es de libro. Porque usted, que repartía carnés de decencia hace 10 años, ahora reparte amnistía en cabeza. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, quedan 1000 días de legislatura y usted y su equipo más inmediato lo que hacen es actuar como si quedaran 10 días de legislatura. ¿Qué pasa? ¿Que le están diciendo que su tiempo se acaba? Porque si no, no se explica esta oposición estéril para el interés general de los ciudadanos, esta oposición hiperbólica e hiperventilada que usted practica desde que dirige el Partido Popular. Mire, señoría, nosotros, lo he dicho antes, hemos actuado, hemos colaborado y lo que estamos haciendo es gobernar. Nuestro planteamiento de aquí al año 2027 es legar un país mejor, más unido en lo social y territorial y más próspero. Ahí están los datos de crecimiento económico, de creación de empleo o ayer mismo de inflación. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien le hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera pregunta la formula la diputada. Señores diputados, una vez más tengo que pedirles un poco de educación. Tiene la palabra la señora Concepción. Que quien congeló las pensiones en este país y bajó el sueldo a los funcionarios fue el señor Sánchez y el Partido Socialista. Pero mire, señora Montero, usted es la ministra que más ha subido los impuestos en la historia de la democracia. Pero claro, mientras la gente lucha por llegar a fin de mes, ustedes se dedican a patrocinar la corrupción. A la vista de los últimos informes que hemos conocido, lo que debería preocupar al Gobierno no es subir los impuestos de nuevo a los españoles, esta vez 4.500 millones de euros más, sino controlar a qué destinan el dinero público. Porque donde está acabando el dinero del esfuerzo de los españoles es en el bolsillo de los comisionistas, de políticos corruptos y de prensa y de empresas especialmente amigas. Señora Montero, ¿cree que los españoles se merecen nuevas subidas de impuestos? Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Se lo voy a volver a recordar, señora Gamarra. El PP es el partido que más ha subido los impuestos en democracia. 75.000 millones de euros en subida de impuestos a clase media y trabajadora. Este Gobierno de progreso ha bajado los impuestos por un importe de 30.000 millones de euros a la clase media y a la clase trabajadora con su voto en contra. Y efectivamente hemos pedido un esfuerzo adicional a energética, a la banca, que ustedes también han votado en contra porque siempre defienden el interés de unos pocos. Pero, señora Gamarra, se lo voy a volver a recordar por si se le ha olvidado. Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Palmarena, Bárcenas, Campeón,
Fabra, Fitur, Auditorio, Tandem, Erial, Guardería, Aquamé, Mercamadrid, Arroyomolinos. Ayer Zaplana se sumó a otros 3 ministros que ya están condenados y 2 que van de camino. Quedan 38 causas pendientes. Señorías, no vamos a admitir ni una sola lesión del Partido Popular. Tolerancia cero con la corrupción. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra, cuando quiera, y por favor, pido silencio a los diputados y diputadas. Señora Montero, por mucho que intenten taparlo, todo lleva al número 1, aunque salga corriendo. Mire, lo suyo no es contundencia, lo suyo es connivencia con la corrupción de sus socios y colaboración y ocultación con la suya propia. Las 3 cosas que ustedes han hecho por la corrupción: indultar a corruptos, bajarles las penas y amnistiarlos últimamente. Pero vayamos a los hechos de su corrupción propia. Comisiones, mariscadas, chalés de lujo gratis, amantes con sueldo público y piso pagado, lingotes de oro, infiltrados en la Guardia Civil, bolsas de dinero llegando a la sede de Ferraz, chalaneo con la dictadura venezolana. Y el mejor amigo del Gobierno y de la mujer del número 1 en prisión preventiva. Señora Montero, si quiere saber del caso Campeón, pregúntele a Pepe Blanco, que creo que sabe bastante. 3 preguntas. ¿Desde cuándo usted lo sabía y lo tapó? ¿Ahora puede garantizar la limpieza del rescate de Air Europa? ¿Y nos puede contar algo de esas bolsas que circulaban por Ferraz? Porque ahora usted ya tiene mala suerte. Gobierno por el que pasa, gobierno que se corrompe. Le pasó en Andalucía con los ERES y le está pasando ahora en el gobierno de Pedro Sánchez. La corrupción... Gracias, señores diputados. Señora vicepresidenta, cuando quiera, también ruego silencio. Sí, muchas gracias, señora presidenta. ¿Sabe qué pasa, señora Gamarra? Que al señor Semper se le escapó ayer. Ustedes trabajan en la corrupción de la siguiente manera. Se inventan noticias. Según el señor Semper, se la filtran a los medios. A partir de ahí la llevan a los tribunales. Montan la bronca, el ruido. ¿Para qué, señoría? Para hacer política basura. Porque evidentemente no son casos de corrupción, son noticias falsas que intentan ustedes poner en circulación. Ustedes esconden, además de la corrupción, además de 4 ministros ya condenados por corrupción, señoría, que ustedes no tienen ni una sola propuesta, ni una sola alternativa para este país. Ustedes, ante los casos de corrupción, lo esconden, echan a su líder, rompen ordenadores a martillazo y crean la policía patriótica. Nosotros actuamos con contundencia, con transparencia, con colaboración con la justicia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Tiene la palabra ahora en la siguiente pregunta el diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera. Buenos días, señorías. No sé si ustedes se han dado cuenta esta mañana de 2 cosas. La primera, el presidente del Gobierno se ha ido corriendo antes que nunca. Un momento. Y la segunda. Después de muchas sesiones de control, el presidente del Gobierno hoy ha salido a defenderse, no a atacar. Por algo será. Mire, señora Montero, le voy a leer unas declaraciones a ver si le suenan. Solo el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que Delcy Rodríguez se dirigía en escala a España en el momento en el que el vuelo estaba de camino. Las palabras son de la entonces portavoz del Gobierno, una tal María Jesús Montero.
Enero del 2020, días después del escándalo de las maletas. ¿Por qué se ponen tan nerviosos ustedes con el tema de las maletas de Delcy? ¿Por qué? La semana pasada 3 ministros, el mismo día, 3 versiones distintas. ¿Qué habrá en las maletas? Cada vez pesan más las maletas. Ustedes cada vez están más nerviosos. Todo se acabará sabiendo. Señora ministra, ¿cree usted que quien miente tiene que dimitir? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Sabe qué pasa, señor Bendodo? Que por mucho que sobreactúen, es que está todo dicho. Ustedes han convertido los temas de corrupción en una patraña. Se inventan los casos, lo llevan a la justicia, reconocido por su propio portavoz. Este Gobierno, señoría, lo importante es cómo actúa ante la sospecha de un caso de corrupción y cómo actúan ustedes. Nosotros actuamos con contundencia. Algunos nos acusan de precipitarnos cuando a los 5 días se le pidió al señor Ábalos que el acta de diputado y se le abrió expediente de expulsión. Hemos actuado con absoluta transparencia, con determinación y colaborando con la justicia, no como ustedes, señor Bendodo, que crearon una policía patriótica para encubrir los casos de corrupción del Partido Popular. Y es más, ustedes destruyeron pruebas a martillazo. Señoría, la corrupción del Partido Popular es sistémica. Este Gobierno, y más concretamente este partido, cuando tiene conocimiento de algo irregular, actúa con absoluta contundencia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bendodo. No nos haga quedar mal a los andaluces. Sea sincera, diga la verdad y sea rigurosa, por favor. A ver, ¿ustedes por qué aforaron a Ábalos? ¿Por qué lo metieron en las listas? Lo habían expulsado, ¿no? Después lo metieron en las listas. ¿Por qué? Esa pregunta... Ah, no, está ahí sentado, ¿eh? Suele estar ahí sentado, ahora no, pero suele estar ahí sentado. Vamos a ver. En cualquier caso, esto es una tomadura de pelo. Usted cree que puede engañar a todo el mundo al mismo tiempo. Yo no sé si usted acompaña a la corrupción o la corrupción la acompaña a usted. Usted siempre está sentada en la mesa donde hay corrupción. De andaluz a andaluz. Usted estaba en la mesa con Chávez y con Griñán. Sabía todo lo de los ERE. Todo lo de los ERE. Y ahora está usted sentada en la mesa con Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Pocas explicaciones dan para lo que deben. Gracias. Gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera. Y luego lo incorporamos a las listas. Eso es mentira, directamente. Señor Bendodo, las listas se hicieron antes. Las listas se hicieron antes. Le digo más, señoría, de andaluz a andaluz. Un momento, señora. Es verdad. Silencio, por favor. Es verdad, señor Bendodo, que usted era vicepresidente, consejero de la presidencia del Gobierno andaluz, cuando fuera de la legalidad ustedes adjudicaron más de 300 contratos del Servicio Andaluz de Salud. Es verdad, señor Bendodo, que usted, de andaluz a andaluz, es verdad, señor Bendodo, que usted era responsable de la función pública cuando metieron a dedo a 3.500 interinos que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo. ¿Sabe usted qué pasa, señor Bendodo? Que usted nunca dice la verdad, solo ocasionalmente y cuando no tiene delante las cámaras. Por cierto, señor Bendodo, efectivamente, en eso tiene usted razón. Este país va a contar con presupuestos generales del Estado. Y se lo digo, señor Bendodo, la legislatura se va a hacer muy larga. Menos performance aquí en la Cámara y más habla detrás de las cámaras, porque entonces dice la verdad.